¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión les voy a explicar la actividad 4 que tiene que ver con el semáforo realizado en Grapset. Recuerden que este trabajo es por equipos y la actividad consiste en lo siguiente. Dice, tendrán que realizar la simulación en el software PCSimu de un semáforo que funcione mediante la siguiente secuencia. Primero prende el verde 5 segundos, después todos apagados, después el verde 1 segundo encendido, todos apagados, otra vez se enciende el verde por 1 segundo, después se prende solamente el amarillo durante 3 segundos y después pasa al rojo por 4 segundos. Hay que hacer el grapset de esta secuencia y una vez que lo tengan, pues hay que convertirlo a diagrama de escalera para poder capturarlo en el software Step 7 MicroWin. Recuerden que el código se carga en el software S7200 y lo cargamos con el formato AWL. Les muestro aquí el grapset que realicé. Tenemos la etapa inicial, no se los menciono en la descripción de la actividad, pero si quieren pueden agregarle un botón de arranque, yo se lo agregué aquí. Entonces estamos en la etapa inicial y ahí no hace nada, ahí se queda en reposo hasta que presionemos el botón de arranque. En ese momento pasa a la etapa 1. En la etapa 1 lo que va a hacer es que prende el verde por 5 segundos y esos 5 segundos pues son debidos al timer 101. Una vez que el timer completa el conteo de los 5 segundos, cierra su contacto y hace la transición de la etapa 1 a la etapa 2. En la etapa 2 apagamos todos los lámparas, en este caso la verde, amarilla y roja, y aquí nos esperamos 1 segundo. Prácticamente va a estar inactivo durante 1 segundo. Ese tiempo es debido al timer 102. Una vez que se cumple el segundo, hace la transición de la etapa 2 a la etapa 3. En la etapa 3 volvemos a prender el verde por 1 segundo y eso es ese tiempo es proporcionado por el timer 103, que una vez que se cumple cierra su contacto y hace la transición de la etapa 3 a la etapa 4. Aquí apagamos nuevamente todas las lámparas, incluida la verde obviamente, y ahí se va a quedar por 1 segundo. Una vez que el timer 104 llegue al conteo de 1 segundo, pues en ese momento hace la transición, se cierra el contacto, hace la transición de la etapa 4 a la etapa 5. En la etapa 5 volvemos a prender el verde por 1 segundo, esperamos ese tiempo con el timer 105. Una vez que se cumple, se cierra su contacto, hace la transición de la etapa 5 a la etapa 6. En la etapa 6 prende el amarillo por 3 segundos. Ese tiempo es monitoreado por el timer 106. Una vez que se pasan los 3 segundos, hace la transición de la etapa 6 a la etapa 7. En la etapa 7 prendemos únicamente el rojo y por 4 segundos. Una vez que pasan los 4 segundos, el timer 107 cierra su contacto y regresamos a la etapa 1 y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces prácticamente ese es el funcionamiento del grapset. Ahora procedo a hacer la conversión de grapset a diagrama de escalera y para eso pues lo voy a hacer en el software Step 7 MicroWin. Entonces vamos a asignarle aquí las etiquetas correspondientes o las entradas y salidas físicas del PLC. Botón de arranque, yo le voy a poner que este sea la entrada I0.0. La salida para activar la lámpara verde va a ser la Q0.0. Aquí otra vez Q0.0. Por acá abajo otra vez Q0.0 para la lámpara verde. La lámpara amarilla va a ser la Q0.1 y la lámpara roja pues la Q0.2. Recuerden que no tengo ninguna condición previa para llegar a la etapa 0, entonces utilizamos un registro especial. En este caso es el contacto SM0.1, que cuando se energice el PLC se va a cerrar y me va a permitir que vaya a la etapa 0, en este caso a la M0.0. Cada etapa está relacionada con una memoria, en este caso la etapa 0 pues será la M0.0, la etapa 1 pues la M0.1, la etapa 2 la M0.2 y así sucesivamente. Entonces vamos a realizarlo. Para poder comenzar pues voy a utilizar ese contacto especial que es el SM0.1. Para poner contactos, este es el símbolo correspondiente o el botón correspondiente. Este es para colocar bobinas y este es para colocar bloques de alguna función. Entonces, si se fijan, cada uno tiene asociado una letra correspondiente. En este caso es F4, F6 y F9. Si no quieren estar seleccionándolos aquí con el mouse, pues directamente me posiciono acá en donde voy a hacer el diagrama de escalera
y basta con que presione la tecla F4, aparece el símbolo de un contacto normalmente abierto. Si quiero poner un contacto normalmente cerrado es en el segundo renglón, pero en esta ocasión así lo voy a dejar, doy Enter y ahora procedo a poner una memoria de set. En este caso de la lista desplegable seleccionan la que tenga la letra S, o simplemente con el teclado opriman la tecla S y automáticamente se posiciona aquí. Damos Enter y vamos a poner el nombre correspondiente. Aquí es SM0.1 y aquí es la etapa 0, M0.0, y aquí le ponemos un 1. Este 1 lo que les indica es que cuando se cierre este contacto va a activar la memoria 0.0 y solamente a ella. Si le pusiera aquí un 2, pues significa que activa a la M00 y a la M01. Si le pusiera aquí un 3, al mismo tiempo activa la 00, 01 y 02, y así sucesivamente. Entonces ahorita por lo pronto siempre vamos a ponerle un 1. Ya tengo esta etapa. Al cerrarse este contacto, que es un contacto especial, cuando se energiza el PLC, automáticamente activamos esta etapa, la etapa 0, que está en el GrabSet. Y luego pregunto que si ya estamos en la etapa 0, y sucede esta transición, que es que se presiona el botón de arranque, en este caso la entrada I00. Entonces si presionan I00 y 0.0, entonces de la etapa 0 nos vamos a la etapa 1. Entonces voy a colocar una memoria de set que se va a llamar M0.1 y aquí le ponemos un 1. Pero si estoy en la 0, hay la transición y se va a la etapa 1, debo de resetear la etapa 0. Entonces me posiciono aquí abajo y aquí coloco otra bobina. En este caso va a ser una memoria de reset. Busco la letra R o simplemente presionen la tecla R en su computadora y automáticamente se posiciona ahí. Doy clic en esa, doy Enter y esta va a ser la etapa M0.0 y le ponemos un 1. Significa que solamente vamos a resetear la etapa 0. Para unirlos basta con que me coloque aquí al lado izquierdo, aquí donde se coloca el cuadro y con esta flecha hacia arriba pues lo unimos. Ya está el segundo peldaño. Entonces vean, si se activa M01 nos vamos a la etapa 0. Si estamos en la etapa 0 y se presiona el botón de arranque, que es I00, pues nos vamos a la etapa 1 y reseteamos la etapa 0. Y es lo que está indicado aquí. Estamos en la 0, presionamos el botón de arranque, nos vamos a la etapa 1 y reseteamos la 0. Voy a copiar ese peldaño y ahora hago lo siguiente. Ahora, si estamos en la etapa 1 y se activa el contacto del timer 101, pues nos vamos a la etapa 2 y reseteamos la 1. Entonces si estamos en la etapa 1 y se cierra el contacto del timer 101, pues nos vamos a la etapa 2 y reseteamos la etapa 1. Vuelvo a pegarlo y luego si estamos en la 2 y se cierra el contacto del timer 102, pues nos vamos a la etapa 3. Entonces aquí si estamos en la etapa 2, se cierra el contacto del timer 102, nos vamos a la etapa 3 y reseteamos la etapa 2. Listo. Si estamos ahora en la etapa 3, vean, aquí si estamos en la etapa 3 y se cierra el contacto del timer 103, nos vamos a la etapa 4 y reseteamos la 3. Entonces aquí el timer 103, nos vamos a la etapa 4 y reseteamos la etapa 3. Vuelvo a pegar aquí eso mismo y ahora si estamos en la etapa 4, se cumple el timer 104, nos vamos a la etapa 5 y reseteamos la etapa 4. ¿Qué es esto? Estamos en la etapa 4, vean, aquí está la etapa 4, se cierra el contacto del timer 104, entonces nos vamos a la etapa 5 y reseteamos la 4. Continúo con el siguiente peldaño. Ahora si estamos en la etapa 5, se activa el contacto del timer 105, nos vamos a la etapa 6 y reseteamos la etapa 5. Siguiente peldaño, si estamos ahora en la etapa 6 y se activa el timer 106, nos vamos a la etapa 7 y reseteamos la etapa 6.
Entonces vamos aquí. Si estamos en la 6, se activa el contacto del timer 106, nos vamos a la etapa 107, perdón, a la etapa 7 y reseteamos la etapa 6. Siguiente. Si estamos en la etapa 7 y se cumple el timer 107, pues nos vamos a la etapa 1. Vean, nos regresamos a la etapa 1 y reseteamos la etapa 7. Entonces nos vamos a la 1 y reseteamos la 7. Y ya terminé de pasar de Grapset a diagrama de escalera. ¿Qué es lo que me queda? Pues ver lo que vendría siendo como, si lo quieren ver, como la etapa de potencia, aunque realmente no es la etapa de potencia, pero donde yo le voy a indicar que active físicamente estas salidas y donde voy a activar los timers. Voy a poner por aquí la salida Q00, que esa se va a activar cuando estemos en etapa 1, cuando estemos en la etapa 3 o cuando estemos en la etapa 5. Entonces aquí pongo 3 contactos en paralelo. Entonces vean, aquí me coloco aquí abajo otro contacto y los voy a unir. Para unirlos también puede ser con la tecla Alt-GR y con la flecha de desplazamiento hacia arriba de su teclado, o con esta flecha que está aquí arriba. Aquí me hace falta unirlo, entonces le doy hacia la derecha y ya quedó. Entonces cuando estoy en la etapa 1, si estoy en la etapa 1 o en la etapa 3 o en la etapa 5, cualquiera de esas que se active, pues me va a activar la bobina Q00. Acuérdense que esta sí es una salida, entonces no pongo set ni reset, simplemente es la primera opción, doy enter y esta va a ser la Q0.0. Y luego vemos aquí que la salida Q01 únicamente se activa en la etapa 6. Pongo aquí el contacto de la etapa M0.6 y ese me va a activar la salida Q0.1. Y la Q0.2, que es la que está aquí a la derecha, la lámpara roja, se activa en la etapa 7. Entonces puedo copiar lo pego aquí. Este va a ser el M0.7 y me activa la Q0.2. Y ya tengo mis salidas. Ahora procedo a hacer la lógica para los timers. En el caso del timer 101, pues se activa en la etapa 1, el timer 102 en la etapa 2, el 103 en la etapa 3 y así sucesivamente. Ahorita coincidió el número, pero no necesariamente tiene que coincidir. Entonces me pongo aquí en el siguiente peldaño y ahí pongo que en la etapa M0.1 se active el timer 101. Para poner el bloque del timer me voy a este icono o con la tecla F9. Y de las opciones que aparecen ahí, busco el que diga T-ON. Si batallan en encontrarlo, también pueden escribir en su teclado T-O-N y automáticamente los dirige ahí. Doy enter y ahí voy a ponerle el nombre. Este es el timer 101 y como su base de tiempo es de 100 milisegundos, entonces para que cuente 5 segundos tendría que ponerle aquí 50. Entonces el cálculo se hace de la siguiente manera: si el timer 101 tiene una base de tiempo, la base de tiempo que tiene este timer es de 100 milisegundos, pues basta con que yo multiplique esos 100 milisegundos por 50. 50 por 100 milisegundos, esto me va a dar 5000 milisegundos, o lo que es lo mismo a 5 segundos. Por eso ahí lo multiplico por 50. Voy a copiar el peldaño, lo pongo aquí abajo y voy actualizando. La etapa M0.2 activa al timer 102 y ese va a durar 1 segundo, entonces solamente le pongo 10. Siguiente peldaño, cuando esté en la etapa M0.3 activamos al timer 103 y ese dura también 1 segundo. Perdón, 1 segundo, lo multiplico por 10. En la etapa M0.4 activo el timer 104 y ese va a durar 1 segundo, también lo multiplico por 10. Cuando esté en la etapa M05 se activa el timer 105 y ese va a durar 1 segundo también, entonces lo pongo aquí 10. Cuando esté en la etapa M06
Aquí activa el timer 106 y aquí el valor por el que tengo que multiplicar la base de tiempo pues es 30, porque 30 por 100 milisegundos les da los 3000 milisegundos, es decir, los 3 segundos que nosotros necesitamos. Y finalmente en el último peldaño, que si estoy en la etapa 7, se activa el timer 107 y la base de tiempo de ese es de 4 segundos, entonces multiplico por 40. Y listo, ya tengo todo el código correspondiente a ese semáforo. Para ver que no haya errores, vamos a compilar, le dan clic aquí en este icono que tiene 2 hojas y una palomita, dice compilar todo, le damos clic ahí. Y si hay errores nos va a aparecer aquí en la parte inferior izquierda. En este caso me dice que hay 0 errores. Me voy a hacer el diagrama correspondiente en PSSIMU. La contraseña de este es 9966. Y aquí voy a colocar las tres lámparas. En este caso la lámpara verde, que es la Q00. Y la dibujo por aquí. Procedo a poner la lámpara amarilla. Otra vez en este icono de LED. Pongo el color amarillo y ese se activa con la salida Q01. La dibujo aquí arriba. Y finalmente la lámpara roja, que es la Q02. Es roja y la coloco por aquí arriba. Ahí quedó. Voy a poner el botón de arranque. Para eso coloco un pulsador. Es este icono que está aquí. Y esa es la entrada y 00, normalmente abierto. Y le voy a poner que sea de color azul. Y lo dibujo por aquí. Enseguida abrimos el SCT200, que ese es el PLC virtual. Entonces lo abrimos y su contraseña es 6596. Me regreso aquí al SCT200. Voy a darle clic en el menú ver, AWL, y voy a copiar este código. Para copiarlo, control A, control C, y me voy a este software que es el SCT200. Le voy a dar clic a este icono que dice pega AWL, le damos clic en sí, y si se fijan ya tengo aquí cargado el diagrama de escalera. Para poder hacer el intercambio de entradas y salidas le damos clic a este icono y luego en el de correr, para que haga cambie a modo de ejecución. Si queremos ver lo que está pasando aquí y monitorearlo, le damos clic a este icono que dice estado del programa, y si se fijan aquí se pone cuáles son los contactos que están cerrados, cuáles son las bobinas que están activadas. Y por ejemplo aquí podemos ver que inicialmente cuando se energizó el PLC se cerró por una sola ocasión y se vuelve a abrir, y que dejó activada la memoria 0, M00, entonces ya está cerrado este contacto. Me voy al PSSIMU y para que haga el intercambio de entradas y salidas le damos clic a este símbolo de que tiene una computadora, que es para simulación, y luego en el de inicio presiono el botón de arranque, se prende la lámpara verde, oscila la lámpara amarilla y lámpara roja. Aquí por cuestiones de simulación de la propia computadora los tiempos pues no son exactos porque es una simple simulación, pero si lo cargáramos a un PLC, ahí la base de tiempo sí es más fiable, más confiable, entonces ahí sí va a ser la secuencia tal como la estamos solicitando con los tiempos correspondientes. Entonces prende verde, oscila, amarillo, rojo, prende verde, oscila, amarillo, rojo, y listo, está funcionando nuestra aplicación. Para detener la simulación le damos clic a este icono de finalizar y luego al icono de el lapicito que es para la edición. Nos regresamos al SCT200 porque si no les puede marcar error. Le damos clic a este icono para detenerlo, el stop, le decimos que sí, y luego finalizamos el intercambio de entradas y salidas con este icono y listo, ya tenemos elaborada nuestra aplicación. Si quieren volver a ver el código en el formato de diagrama de escalera, se van otra vez aquí al menú ver, en KOP, y aquí aparece. Ahí está nuestro diagrama de escalera basado en el graph set que hicimos inicialmente.